Bienvenidos al segundo ciclo de biotemática en el marco de la celebración del 9º aniversario de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, APINEMA. Tenemos el compromiso de fomentar la investigación e innovación en el campo de la educación matemática, a través de eventos académicos como este, en los que se difunden teorías, metodologías y prácticas que permitan la mejora de la educación matemática peruana. Estamos comprometidos con el desarrollo sociocultural del país, constituyéndonos en un referente para el desarrollo humano y profesional de los docentes de matemática de todos los niveles educativos. Soy Maristel Beteta Salas, socia de APINEMA, y hoy los acompañaré como moderadora en este evento. El segundo ciclo de videoconferencias de educación matemática se desarrolla de forma gratuita los días martes. Este ciclo de videoconferencias inició el 5 de octubre y culminará el 2 de noviembre para los docentes de los diferentes niveles de educación matemática. Estas conferencias son gratuitas, no requieren de alguna inscripción previa. Ustedes pueden hacer el ingreso a través de nuestro fanpage y de lo que es la página web de APINEMA. Hoy desarrollaremos la conferencia La comunicación matemática a través de los registros de representación, que tiene como propósito que los docentes reflexionen sobre las capacidades de comunicación y representación de ideas matemáticas para que lo desarrollen y potencien adecuadamente en sus estudiantes de educación básica y pregrado a partir del reporte de investigaciones. Tiene como conferencista a la socia de APINEMA, Diana Quintana, doctora en Ciencias de Educación y licenciada en Matemática por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Educación con mención en Matemática por la Universidad de Piura. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en Matemática, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, docente asesor y jurado de tesis de posgrado de UNP y de la UDEP, donde es docente invitada. Realiza investigación en la línea de la enseñanza de la matemática de la UNP, donde participa como ponente en eventos nacionales e internacionales. Actualmente es docente acompañante voluntaria de la 19ª edición del curso de GeoGebra dirigido por el profesor Sergio Dantas, proyecto de la Universidad Estatal de Panamá, Brasil. Miembro de APINEMA desde el año 2020, miembro del equipo investigador de la Red Iberoamericana sobre el Conocimiento Especializado del Profesorado de Matemáticas, Red Iberoamericana MTCK. Dejamos con ustedes a nuestra socia, quien estará encargada de esta presentación. Bien, muchas gracias, Marisel, muchas gracias, colegas, profesores, maestros, compañeros de trabajo. Seguramente, pues, yo muy agradecida y muy contenta por esta oportunidad que se me brinda de poder compartir con ustedes parte del trabajo que realizo dentro de mi tarea como docente en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Matemática, en la Universidad Nacional de Piura, donde trabajo, y también parte de la investigación que vengo realizando a través de la línea o dentro de la línea de enseñanza de las matemáticas. Esta tarde muy contenta y muy gustosa de poder compartir con ustedes parte de este trabajo en la línea de didáctica de las matemáticas. El tema que vamos a compartir en esta tarde es la comunicación matemática a través de los registros de representación. El aprendizaje de las matemáticas es muy particular y hace que se requiera del uso de sistemas de expresión y de representación distintos al lenguaje natural. En las matemáticas empleamos variados sistemas de escritura para los números. Por ejemplo, el sistema de numeración indoarábiga, que es el sistema que usualmente empleamos,
pero existen otros sistemas de numeración, como por ejemplo el código binario empleado por lenguaje de computadoras o el sistema de números romanos. En el ejemplo se puede apreciar el número 4 expresado, representado en estos tres sistemas. También empleamos algunas notaciones para trabajar diferentes temas, como lo que es el tema de conjuntos, expresiones algebraicas y lógicas para representar funciones matemáticas. Usamos también representaciones en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o en una dimensión, como cuando queremos representar los intervalos. Organizamos también nuestra información y la representamos en tablas para que ella esté mejor organizada. Todas estas formas de representar toman el estatus de lenguaje paralelo al lenguaje natural para expresar relaciones y operaciones entre diferentes objetos matemáticos. Ni señala que la comunicación matemática es la forma de expresar y representar información con contenido matemático, así como la manera en que se interpreta. Las ideas matemáticas adquieren un significado cuando se usan distintas representaciones y se es capaz de transitar de una a otra representación de tal forma que se comprendan las ideas matemáticas y la función que cumplen en las distintas situaciones. Comunicarse en matemática implica desarrollar capacidades para entender los textos escritos, los textos visuales u orales que tienen un contenido matemático y expresarse a diferentes niveles de precisión teórica y técnica en forma oral, en forma escrita y en forma visual. Pero, ¿cómo se inicia toda esta historia? Los signos nos han acompañado al hombre a lo largo de toda su evolución. Recordemos las marcas encontradas en las cavernas como señal de contar. El filósofo y físico norteamericano Charles Peirce es el autor de la teoría de la semiótica o teoría del signo. Charles Peirce nos presenta una concepción triádica del signo basada en la relación que se cumple con 3 elementos. El objeto, que es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través de un signo, el signo o representamen, que es la representación de algo o de algún aspecto de ese objeto, y el interpretante, es el signo que el representamen produce en la mente de la persona. Podríamos decir que es la representación de la representación. Pero ¿cómo podemos entender un poco esta relación de estos 3 elementos que conforman la definición del signo de Charles Peirce? Veamos un ejemplo, un diagrama que es bastante didáctico e ilustrativo para poder comprender esta interacción. Aquí tenemos un triángulo y en cada uno de los vértices vamos a colocar estos elementos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una foto de la ciudad de Machu Picchu. Es un lugar muy interesante, parte de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, en este caso va a ser el papel de nuestro objeto o referente. En el otro vértice tenemos el representamen o el signo, que es el esquema, el bosquejo que nosotros podríamos tener de este objeto que estamos observando. Y en el tercer vértice vamos a encontrar el interpretante, que es esta representación de lo que nosotros estamos observando en la realidad, que no va a ser igual para todos. Y aquí es importante porque este punto es justamente el que vamos a llevar a la parte matemática, ¿no? Vamos a hacer la relación con la parte matemática. Ese interpretante varía en cada una de las personas y es de acuerdo a lo que cada uno tiene como parte de su conocimiento. Imaginemos aquí a nuestros estudiantes observando un aula de matemática. En el caso de esta ilustración de la ciudad de Machu Picchu, pues de repente alguien podría quedarse con la palabra Machu Picchu. Pero podría ser que alguien también se quedara con la imagen de una familia y la emoción, la sensación, la felicidad, ¿no? de vivir en familia la visita o conocer este lugar tan maravilloso. O podría también quedarnos con esa emoción, ese sentimiento de orgullo por nuestra patria, por nuestro suelo. También podría ser de repente la sensación de la tranquilidad, la paz, la calma que nosotros podamos sentir de estar en un lugar tan maravilloso.
Como pueden observar, mientras que el objeto y el signo se podría decir que están representados de una forma estándar, en el caso del interpretante tenemos varias maneras. Si esta idea la trasladamos a las matemáticas, pues Charles Peirce tuvo mucho una tendencia hacia las matemáticas y un poco que él nos brinda ese conocimiento cuando hace esta definición o propone esta definición del signo. Lo que pasa en clase, ¿no? Pensemos en esta situación del aula en la que estamos tratando de generar un conocimiento en nuestros estudiantes, mostrándoles un objeto matemático con un conjunto de signos que nosotros ya los tenemos por convención, sabemos qué es lo que debemos emplear, pero tenemos a nuestros estudiantes a distintos interpretantes y cada uno de ellos va a representar en su mente situaciones o aspectos diferentes de este objeto. Entonces aquí comienza ese reto grande de cómo hacer nosotros los maestros para que nuestros estudiantes logren generar en su mente el interpretante correcto. Definitivamente van a haber muchas maneras de interpretar, muchas maneras de representar. Y la idea no es que solo exista una única forma, sino la idea es de que estas muchas formas que pudieran encontrar nuestros alumnos logren coordinarlas, logren relacionarlas y puedan hacer un trabajo interesante de coordinación de una a otra representación. Las representaciones finalmente van a ser las herramientas para que podamos trabajar en un lenguaje común las matemáticas. Las representaciones no son los objetos matemáticos, sino son esas herramientas para poder operar, para poder manipular, construir nuevos elementos, compartir, transmitir conocimientos, resolver problemas. ¿Bien? ¿Qué nos dice Charles Peirce respecto a estas ideas? Pues, ¿no? Él plantea que una representación mental permite la comunicación entre individuos y reconoce en el proceso de la semiosis, que es el proceso de generar los signos, un proceso de conocimiento. Entonces, aquí es interesante esta posición, esta postura, porque la generación de signos en realidad va a desarrollar, va a despertar conocimientos. Entonces, como maestros debemos estar muy atentos a esa actividad que están haciendo nuestros estudiantes a diario con el uso de los distintos símbolos que se pueden emplear en la clase. Los objetos matemáticos no son accesibles a la percepción. Es indispensable representarlos y para poder operar con ellos es necesario representarlos. Entonces, estas representaciones mentales requieren de las representaciones semióticas, en otras palabras, de las representaciones con los signos. Duval, en su libro Semiosis y Pensamiento Humano, valora la importancia de un proceso de representación mental que es inherente al pensamiento humano. Define el registro de representación como un conjunto de signos que son empleados para representar una idea u objeto matemático y que además cumplen 3 características. La primera característica es que sea identificable. Ya nosotros en las matemáticas ya contamos con esos conjuntos de signos que son identificables. Ya ha pasado por un proceso de constitución, la comunidad matemática ya los ha los maneja, los ha dado a conocer, sabemos que empleamos las variables, para el álgebra, los signos, que empleamos las gráficas. Entonces ya son signos que nosotros ya manejamos por parte de una convención matemática. Entonces, la primera característica para un registro de representación o sistema de representación es que este conjunto de signos sea identificable. La segunda condición es que se permita el tratamiento de estos signos. Esto quiere decir que podamos manipular y transformarlos de una u otra manera, vamos cambiando estos signos sin perder las ideas matemáticas, generando de repente nuevos pensamientos matemáticos. Y la tercera es la conversión, que nos permita una transformación de un conjunto de signos a otro.
En el siguiente ejemplo vamos a apreciar, bueno, un ejemplo del tema de derivadas, que es un poco la asignatura que trabajo con los estudiantes en la universidad. Y aquí podemos apreciar, pues, símbolos algebraicos, ¿no? Las notaciones de límites, las variables, se nos está pidiendo de hallar la derivada de la función empleando la noción del límite. Y aquí podemos ver en esta otra imagen todo un tratamiento algebraico. Esto es parte de un registro algebraico. Es un conjunto identificable, se permite el tratamiento, pero no es la única manera en la que nosotros podemos representar este trabajo. Podemos acompañarle de una gráfica. Entonces, el acompañar el trabajo algebraico de un trabajo geométrico nos proporciona la oportunidad de poder encontrar en esta tarea, en este objeto matemático, otros aspectos que de repente algebraicamente no los pudimos notar, como las características, las particularidades de estas funciones que se están trabajando. El tener la raíz cuadrada de x y su derivada, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x de manera algebraica, me permite un trabajo de manipulación de cálculo, pero mirar y observar las gráficas me permite descubrir otras características de estos elementos que algebraicamente tal vez no las había notado, no las reconocía. Duval reconoce algunos tipos de registros de representación o sistemas de representación. Básicamente, Duval trabaja con el registro verbal, el registro simbólico analítico y el registro gráfico, pero existen muchas investigaciones en las cuales se han considerados, se presentan otro tipo de registros. Por ejemplo, para los profesores, los niños que están en edad preescolar en primaria, por ejemplo, ¿no? Los niños de primaria trabajan con el registro figural, el registro icónico, que son los primeros conjuntos de símbolos que ellos empiezan a manejar desde muy pequeños, ¿no? Pero tenemos, entonces, esta no es una única clasificación, hay investigaciones, tenemos otros tipos de representación. Las representaciones semióticas, entonces, son las producciones constituidas por el empleo de signos que pertenecen a un sistema de representación. Entonces, dado un sistema de representación, nosotros podemos hacer diferentes producciones, manejar estos símbolos nuevamente para generar nuevas formas de representar un objeto matemático. Esto es parte de un proceso. Duval lo denomina el proceso de semiosis y de noesis. En el proceso de la semiosis tenemos la aprehensión y la producción del signo, y en la noesis lo que se produce ya en nuestra mente, como la aprehensión del objeto, la discriminación de una diferencia o la comprensión de una inferencia. Este proceso es interno, se produce, se da en la mente de las personas, en el pensamiento de nuestros alumnos. Hay una pregunta que se hace Duval y es la siguiente, ¿no? Y es una afirmación: no hay noesis sin semiosis. Es parte de este trabajo innato propio dentro del ser humano. Nos dice que la comprensión de un contenido conceptual reposa en la coordinación de al menos 2 registros de representación, y esta coordinación se manifiesta por la rapidez y la espontaneidad de la actividad cognitiva de conversión. En el currículum, en el diseño curricular que nosotros manejamos, este tema de representaciones semióticas se encuentra dentro de la capacidad de comunicar y representa ideas matemáticas. Y tiene una amplia lista de actividades que podemos hacer con nuestros estudiantes para lograr que ellos manejen estas representaciones. A veces no tomamos mucha atención lo importante que es la generación de los signos, y que nuestros estudiantes puedan tenerlos como herramientas para poder comprender mejor las ideas. A veces pasa que abordamos un objeto matemático desde solo un registro. Tenemos la tendencia a trabajar mucho con el álgebra, no solo en el nivel secundario, también pasa mucho en el nivel superior. Tenemos mucho esa tendencia a trabajar el tema de los cálculos, el tema de los algoritmos, priorizamos mucho la parte del álgebra, pero existen otras maneras.
como los problemas de tipo geométrico, que pueden ayudarnos, y hay muchas herramientas ahora, que pueden ayudarnos para generar en nuestros estudiantes conjeturas, ellos puedan hacer razonamientos y puedan hacer sus propias investigaciones en matemáticas. Tenemos un ejemplo en la diapositiva, ¿no? Que es algo que sucede, y que está muy ligado a lo que hace un momento comentaba. Manejamos mucho la parte algebraica y un poco que nos vamos alejando, no logramos hacer esa conexión con la parte geométrica. Puede pasar que comprendamos muy bien la inecuación, la relación que está en la pizarra, ¿no? Que dice x por y es mayor que 0, y que de ella podamos pasar a una representación geométrica. Pero es un poco más complicado para los chicos hacer el paso inverso, darles la representación geométrica y que ellos nos puedan un poco asociar la idea de una representación algebraica. Esto suele suceder, la mayoría de los estudiantes no lograban ver las correspondencias entre estas características visuales de la región y los diferentes términos de la inecuación presenta, ¿no? En geometría suele pasar, ¿no? Con nuestros estudiantes en la universidad suele pasar. Entonces, esa es la pregunta que nos presenta Duval, ¿no? ¿Es esencial el uso de varios sistemas de representación o no es más que un medio cómodo pero secundario para el ejercicio y para el desarrollo de actividades cognitivas? Esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Es esencial el uso de varios sistemas semióticos de representación o no es más que un medio cómodo pero secundario? Un poco va porque pienso que, y en esto lo podemos luego comentar, ¿no? En el momento de las preguntas, que se asocia un poco a la tendencia que tenemos, ¿no? Trabajar mucho la parte algebraica, de repente poco la parte geométrica. Bueno, el tema que he elegido para esta presentación, para este compartir, está un poco en el cálculo diferencial, que es un curso que se lleva en el primer año de carrera en la universidad y es un tema general porque todos los estudiantes llevan este contenido, este objeto matemático, y requiere de muchas nociones que se manejan en la escuela, como el tema de razón de cambio, por ejemplo, el tema de razón de proporción, que los chicos lo estudian desde la primaria y luego lo van profundizando, lo van ampliando en la secundaria. Es un tema que es un objeto matemático que es necesario para iniciarse en el conocimiento de las derivadas. Entonces aquí un poquito me permití hacer un esquema que, claro, no contiene todos los contenidos que están asociados a derivadas, pero que sí comprende lo que está bastante cercano y se puede manejar, por ejemplo, en una primera, segunda semana de clases con los chicos, ¿no? Entonces, la derivada, ¿cómo puede ser vista? La derivada puede ser estudiada, trabajada con los chicos como la primera de sus definiciones, lo que es un límite. Pero también la derivada se puede decir que es una función, que es una razón de cambio instantánea. Está asociada a las fórmulas de derivación. Es vista como una herramienta para encontrar los máximos y mínimos de una función, y eso es el criterio de la primera y la segunda derivada. Y si hablamos de límites, está asociada a la idea de derivabilidad y continuidad de una función. Y si nos vamos por la línea de las funciones, encontramos los tipos de funciones. Generalmente trabajamos con funciones explícitas, pero existen otro tipo de funciones, como las funciones implícitas, y hay muchas otras funciones más. Si trabajamos con las fórmulas de derivación, podemos asociar aquí un poquito la idea de las derivadas de orden superior. Y me faltaría agregar muchos contenidos más porque en realidad las matemáticas son muy amplias. Pero ir construyendo un objeto matemático ya es la base para ir conectando otros. Entonces, en este caso, la derivada vendría a ser como un cubo, un paralelepípedo, y cada una de las aristas, las distintas formas o elementos que la componen, ¿no? Es muy completo, ¿no? ¿Cómo podemos abordar aquí este tema, ¿no? Con nuestros estudiantes? Bien, en la universidad trabajamos de todos los tipos de problemas que podemos manejar con ellos para que puedan entender el concepto de derivada, pero el que es mi favorito, si podría decirse así, es el tema de la modelización. Trabajar con problemas
y siguiendo el ciclo de modelización, el modelo que nos da PISA, me ha dado buenos resultados, me gusta mucho y a los chicos los siento que se manejan también muy cómodos con esta forma de trabajar problemas. Sé que hay una tipología de problemas, ustedes también lo saben, sabemos que hay muchas estrategias para trabajar problemas. El ciclo de modelización es interesante y ellos lo comprenden bastante rápido, bastante pronto. Y entonces la mecánica es la siguiente, se les presenta un problema del mundo real, un problema del contexto, que ellos deben abordar para llevarlo, leerlo, tratar de interpretar, conocer, obtener información de ese problema, para llevarlo a un problema matemático, luego tratar de resolverlo ya siendo un problema matemático, y luego hacer la fase o el pase hacia la solución real, ¿no? Y contrastarla finalmente con el problema en el mundo real. Eso hace que este ciclo se divida en dos partes. Del lado izquierdo podemos ver el mundo real, del lado derecho el mundo matemático. Esta es una de las estrategias que empleo con mis estudiantes y como les decía, es una de las que mejor o más me gusta trabajar con ellos. Un poquito aquí se describe qué es lo que se está haciendo en este proceso, que ya yo había comentado hace un momento. Y bueno, yo estas diapositivas creo que luego las vamos a poder compartir para que ustedes las puedan revisar de repente en otro momento. Y bien, este tema es un tema muy interesante, el tema de registros semióticos, particularmente me gusta emplearlo para hacer trabajos de investigación y me gusta ir más abajo, más a fondo de cómo es que se trabaja con los registros. Aquí hay un problema, puesto solamente un problemita aquí rápido para luego pasar a una pizarra que quiero mostrarles. Este es un problema que se ha presentado en un registro verbal. Como pueden observar ahí, no hay datos, funciones y fórmulas, ¿no? Dice la casa del señor Pérez se encuentra rodeada por una barda de 1,5 metros de altura. Él desea colocar desde la calle una escalera que recargue en la pared y que apenas libre la barda, como se muestra en la figura. Si la barda se coloca a una distancia de 4 metros de la pared de la casa, ¿cuál debe ser la longitud mínima de la escalera para lograr su propósito? ¿Y a qué distancia de la barda se debe construir una base para que la escalera no resbale? Bien, este es un problema, como repito, que está dado en un registro puramente verbal. Los estudiantes comienzan a leer y miran en la figura de la casa y entonces a conversar, a ver qué información podemos obtener. Y este sería mi primer registro verbal. Bueno, hacemos un trabajo como el que hacen en la escuela, de señalar ideas principales, porque eso es importante, siempre se les resalta a los chicos. Hay que ir buscando la información a través de la lectura. Luego pasamos ya a una representación gráfica que nos va a permitir poder pensar un poquito más acerca de estas ideas, ¿no? Y entonces aquí viene una primera representación. Entonces aquí estamos cambiando ya el registro, pero también estamos acompañándolo de preguntas, ¿no? El triángulo siempre será recto, el segmento rojo es la escalera, el segmento BC viene a ser la barda y el segmento DH viene a ser la pared de la casa. Las preguntas puede variar la longitud, un poco para interactuar con los chicos y hacerlos que ellos mismos vayan construyendo su solución. Y es interesante porque aquí se intenta pasar de ese pensamiento estático que manejamos mucho en la etapa escolar al pensamiento variable que es característico del cálculo diferencial, porque aquí ya vamos a trabajar con la posibilidad de que esto varíe y nos va a llevar un poco a mirar la idea de los límites, ¿no? Y bien, aquí tenemos una ilustración de qué pasaría con el posible tamaño de la escalera, ¿no? Luego vamos a cambiar de registro, un poco que ya vamos a ir entrando al tema de las ecuaciones, porque esto es lo que les encanta a los chicos, cuando ya pueden ellos expresar a través de una fórmula se sienten más cómodos, se sienten más tranquilos, pero también se les hace ver que es importante, las representaciones gráficas, geométricas ayudan mucho para poder visualizar las ideas, generar las estrategias de trabajo. Entonces empiezan a aparecer algunas situaciones como estas y el trabajo que generalmente ya ellos asocian a la figura del triángulo rectángulo, finalmente construyen su función. Entonces, miren, el tema del tratamiento dentro del registro algebraico, ¿no? De la representación R1 a la representación R2,
que son dos formas de representar dentro del mismo registro algebraico. Y vamos con una tercera cuando se manipula esta expresión de manera ya con las funciones trigonométricas, buscando otra forma de representar. En este caso tenemos una operación de tratamiento y por aquí ya habíamos pensado en que sería bueno ver qué pasa pues con esta función, porque así como está expresada de inmediato, como que las ideas no podríamos descubrir qué sucede con la función, cómo se comporta, y si es que no la representamos gráficamente. Y manualmente hacer este gráfico nos tomaría también algún tiempo, ¿no? Entonces, aprovechando este tema de la virtualidad y las herramientas y las aplicaciones que hemos encontrado en la web, encontramos en GeoGebra una herramienta poderosa, muy buena, muy útil para trabajar en clase. Entonces, usando GeoGebra podemos visualizar mejor la función y hacer el reconocimiento cualitativo de esta función. Entonces, aquí vamos con la otra parte que les va a ayudar a los chicos a encontrar características que algebraicamente no teníamos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de algunas ideas importantes, como son los posibles puntos máximos o mínimos que hubieran en dominios restringidos, eso es un detalle interesante. Luego regresamos nuevamente a nuestro trabajo algebraico después de haber mirado la función, qué es lo que sucede con ella, para finalmente aplicar nuestros criterios de derivadas y finalmente encontrar nuestro máximo o mínimo que hubiese en esta función. Entonces, todo este tratamiento es básicamente algebraico. Como pueden observar, se están usando algunas fórmulas que se manejan desde la secundaria y los chicos logran finalmente encontrar esa medida del ángulo que nos va a llevar a obtener la longitud óptima, ¿no? La longitud mínima. Bien, bueno, esta parte voy a dejar de presentar aquí y me voy a venir por acá porque quiero mostrarles otro trabajo, ¿no? Bueno, aquí les quiero compartir, sí, espero que sí se pueda visualizar, no sé si alguien me puede, Maricel, ¿me puedes decir si se observa? Sí, se observa claro. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, en esta pizarra he colocado algunas actividades de las que se trabajan con ellos, un poco para comentarles que el trabajo que hacemos ya desde esta estrategia de la modelización matemática, habiendo leído y habiendo revisado investigaciones que sí efectivamente me hacen pensar que sí, es importante que los chicos manejen diferentes registros, pues entonces nos animamos ahora sí a hacer actividades que permitan eso, que permitan el pase, el cambio de registros y que ellos puedan reconocer en estos registros las ayudas, porque lo que finalmente un registro le puede brindar de un elemento matemático, otro lo complementa, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el objeto matemático no es la representación, ¿no? La función no es solamente la línea, la curva que se está trazando, ¿no? Sino que es un objeto que va más allá, que esto es un aspecto de este objeto que sirve para describir algunas cualidades y que, bueno, se complementa con los otros registros. Entonces, aquí tenemos, no las voy a desarrollar las actividades, pero sí quiero compartirlas para que un poquito vean el trabajo que venimos haciendo con los estudiantes. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un problema para empezar a trabajar la definición de derivada. Como ellos traen de la escuela las nociones de razón, de cambio, entonces iniciamos por ahí, escogemos unas situaciones que nos permitan manejar ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, en esta situación es una enfermera que está tomando la temperatura de un paciente, ha usado una representación tabular para darnos la información, los chicos la reconocen muy bien, se manejan muy bien, y poco a poco con las preguntas vamos entrando en el tema de la teoría, ¿no? De construir. Entonces, ¿qué se intenta con esta situación? Construir el concepto o revisar, ¿no? El concepto de la razón de cambio promedio, que es fundamental para pasar a la razón de cambio instantánea, que es finalmente la definición de derivada. Nos ayudamos en este caso de GeoGebra nuevamente, un poco para ilustrar lo que está sucediendo. Yo aquí les muestro el programa, bueno, la aplicación en GeoGebra y el trabajo que se ha hecho con los chicos. Este programa es muy interesante, muy funcional para el trabajo.
y vamos colocando algunas ideas para que no se escapen, porque ¿qué es lo que quisiéramos también no dejar suelto, ¿no? El tema de la pendiente de una recta, que es un contenido matemático que también maneja y que posteriormente lo vamos a necesitar para revisar otra forma de conocer la derivada, ¿no? La interpretación geométrica de la derivada, que es como le llamamos, ¿no? Interpretación geométrica de la derivada. Entonces, el hablar de la pendiente, de la recta secante, como que ya los va haciendo recordar y también nos va haciendo entrar ya al tema de razón de cambio instantáneo. Por aquí alguna situación adicional, siempre quedándome en el contexto de aplicaciones, en este caso estamos en biología, el problema habla de un cultivo de bacterias, ¿no? Pero en general los chicos en la universidad se trabajan problemas de distintos contextos porque el curso es estudios generales, entonces vamos tratando de diversificar, ¿no? De variar. En esta segunda situación ya el problema es un poco más matemático. Aquí ya tenemos un problema referido a la física. Se trata de un objeto que viaja a lo largo de una recta, hablamos de posición. Entonces vamos recordando estos conceptos de física y nuevamente el tema de la razón de cambio promedio, pero ahora desde un nuevo nombre, ¿no? Desde otra de sus designaciones, como es la velocidad promedio. Nuevamente nos ayudamos de GeoGebra para poder apreciar lo que está sucediendo en esta situación, y aquí a mí me gustaría mostrarles. Yo he colocado la situación aquí en GeoGebra y bueno, tengo creado unos deslizadores que me van a permitir ver ese comportamiento, porque el texto dice, el objeto viaja a lo largo de una recta, de modo que su posición es esta, pero los estudiantes ya lo leyeron, pero ¿y cómo se puede visualizar ese movimiento, ¿no? Entonces, GeoGebra, eso es lo que me está brindando. Entonces, observamos en la ilustración cómo el punto se está moviendo en el intervalo de 1, 2, como lo pueden observar aquí en el eje X, el punto hace su desplazamiento y lo que observan en este triángulo es la pendiente. Es una de las herramientas que tenemos en GeoGebra para colocar la pendiente de una recta, y también hay una herramienta para la recta tangente a una curva. Entonces aquí vamos viendo y los chicos van observando cómo es que este punto finalmente va moviéndose y de acuerdo a lo que en la situación se propone, porque se propone primero una velocidad promedio, un intervalo de 1 a 2, luego ese intervalo promedio se va acortando de 1 a 1.003, luego mucho más pequeño, tanto que ese incremento ya le llamamos un H, y finalmente queremos ya encontrar la velocidad en el instante. Esto es bonito, ¿no? Cuando uno trabaja con los chicos, este tipo de situaciones, porque los hace pensar, ¿no? Yo les digo a ellos, si vamos de una ciudad A a una ciudad B que está a 80 kilómetros, usamos 2 horas, ¿cuál es la velocidad? Y dicen, 40 kilómetros por hora. Perfecto, le digo, pero cuando ustedes se suben en el auto y prenden el carro, esa velocidad siempre la marca el velocímetro. No, profesora, entonces, ¿qué velocidad está marcando el velocímetro? Entonces, por ahí empezamos, de la idea de tener una velocidad promedio a manejar una velocidad instantánea, ¿no? Y ellos lo entienden, conectan la idea y bueno, eso es interesante, ¿no? Verlos cómo ellos van asociando el aspecto del álgebra con las gráficas. Y bueno, aquí hay un procedimiento de respuestas que aquí voy a dar un poquito la animación para que ustedes vayan viendo la solución, que es lo que está también en la pizarra, pero yo se los coloco a ellos así en el programa para que lo puedan observar, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo va cambiando el punto, ¿no? Y los valores. Y bien, acá este es un tema ya más analítico, ya un poquito dejamos la parte de las aplicaciones y estamos ya aquí en lo que conocemos como uno de los problemas más antiguos del cálculo, ¿no? Se dice que la derivada es la solución a muchos problemas que se presentaron a lo largo de la historia del cálculo diferencial, ¿no? El más antiguo en la época de Arquímedes, cuando se intenta encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva, y ese problema es similar al problema de la velocidad instantánea que resolvió Isaac Newton, imagínense, muchos años después. Entonces, ambos problemas en años, en contextos distintos, finalmente son resueltos y la solución para ambos es la derivada, la existencia del límite. Y entonces esta situación problemática intenta
construir, recrear el problema de la interpretación geométrica, que es el de la recta tangente a la curva. En la situación 4 es distinta porque esta situación 4 intenta hacer un manejo algebraico, puramente un tratamiento dentro de un único registro, que es la parte del cálculo, que es lo que a nuestros alumnos les gusta mucho, ¿no? Porque al principio les cuesta un poquito el trabajo con problemas, pero la parte de cálculos les encanta, ¿no? Entonces ya ellos tienen que aplicar fórmulas, límites y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces un poco para no dejar ese aspecto, ese tipo de problemas, ¿no? Entonces decía, aquí se trabajan con tipos de problemas, entonces vamos colocando para que ellos puedan tener una variedad, ¿no? En la siguiente situación, hago uso de un recurso que me ayuda a minimizar el tiempo, ¿no? Ahora en el tema de virtualidad es que hemos empleado porque generalmente en presencialidad no solíamos trabajar con aplicaciones web para este tipo de tareas, ¿no? Y entonces ahora el que ya ellos desde su casa en la virtualidad tengan acceso a una computadora, tengan acceso a internet, entonces también se convierte en una ventaja para nosotros emplear estas herramientas. El Wolfram Alpha es una aplicación muy interesante, yo aquí la voy a compartir, la voy a mostrar y me parece que ya les van a colocar también en el chat. Ustedes se pueden registrar, es gratuito, ustedes se pueden registrar. Yo aquí ingresé ya la función un poco por el tema del tiempo, pensé que no me iba a alcanzar, pero podemos ingresar aquí las funciones. Miren, por ejemplo, en este caso yo quiero derivar una función como lo indica la tarea. Voy a colocar un poquito más grande mi tarea. Miren, se le pide al estudiante realice un estudio de la derivada de la función. ¿Ya? Entonces, si el estudiante observa la función, no es tan sencilla de graficar. Es una función un poco complicada. Ya maneja una función racional como uno de sus sumandos, maneja un logaritmo neperiano, ¿no? De una raíz y una función inversa, una función arcotangente. Entonces, graficarla manualmente no es tan fácil, no es tan sencillo. El Wolfram Alpha nos da la facilidad, nos ayuda en el tema que puede resolver muchas cosas. Entonces, sí es necesario manejar algunos comandos. Aquí, como ustedes pueden ver, en esta parte que estoy aquí sombreando, señalando, miren, por ejemplo, aquí están las herramientas, similar a lo que es un editor de ecuaciones que empleamos en Word. También aquí tenemos símbolos básicos para trabajar en matemática. Aquí está el logaritmo neperiano, aquí están las exponenciales, las potencias, las raíces. Por acá tengo todas las notaciones para trabajar derivadas, límites, las integrales. También tenemos el tema de matrices, para trabajar distintos tipos de vectores y matrices. Las funciones trigonométricas, sus inversas, las funciones hiperbólicas. Entonces tenemos todo muchas herramientas para poder ingresar diversos tipos de funciones. Entonces ingresamos nuestra función, también hay una ayuda para en caso de que queramos hacer otro tipo de operaciones, y el comando para obtener la derivada es derivar. Al hacer, pues, presionar aquí en el igual, inmediatamente la calculadora comienza a trabajar y nos va arrojando algunos resultados. ¿Cómo vamos a emplear esta aplicación? Para hacer el análisis cualitativo de la función y de su derivada. Como ya les había mencionado, hacerlo manualmente nos tomaría mucho tiempo y de repente podría causar alguna preocupación en los alumnos al no poder dibujarlo, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros obtenemos la función derivada simplificada y entonces lo que ellos pueden hacer es invertir el tiempo en analizar estos resultados. Porque miren, por ejemplo, aquí nos está mostrando algunos dibujos de algunas partes que son importantes de la función. Entonces, el estudio de si esta función tiene máximos, tiene mínimos, es una función de tipo racional, como la podemos ver aquí, por lo tanto presenta asíntotas,
detecten cuáles son las asíntotas, si es que las hay, son una, dos, hay asíntotas horizontales, verticales, oblicuas. Entonces, todo ese análisis cualitativo, ellos pueden realizarlo porque ya no han tenido que hacer la tarea de dibujar, ¿no? En la experiencia que tenemos de formación, pues nos pasábamos horas haciendo dibujos a mano, borrando, tratando de volver a graficar, ¿no? Entonces ahora tenemos estas ayudas, ¿no? Entonces, no solo eso, nos dan factorizaciones alternativas, separa el resultado en fracciones parciales, nos da las raíces, tanto las raíces reales como las raíces imaginarias o complejas, nos muestra el dominio, el rango de la función, incluso integra, nos muestra los máximos y también un poquito el tema de los límites al infinito, que es lo que nos permite ver qué pasa con la función en la lejanía del origen, ¿no? Entonces, fíjense, todas estas cositas que nosotros podemos aprovechar dentro del registro algebraico, pero con el apoyo y la unión de un registro gráfico. Bueno, ese es un trabajo que se hace con ellos, hay más situaciones problemáticas. Acá tenemos otra, en esta situación, es con ayuda de la página de GeoGebra. Aquí en esta página, en esta aplicación, vamos a mostrarla, a ver un ratito. Estoy por acá. Aquí está. Ya encontramos recursos para trabajar, cosas que ya están hechas para mostrarles a nuestros estudiantes. También podemos crear actividades, tareas. A mí me gusta esta parte de acá donde mis estudiantes son de educación superior, como ya les comentaba hace un momento, y entonces aquí estoy en la parte del precálculo y del cálculo. Y aquí dentro de esta área, miren, tenemos estos contenidos. Aquí hay muchas tareas que se pueden aprovechar para trabajar con los chicos y muy dinámicas en la parte de funciones, límites, y yo me voy por acá a las derivadas. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta tarea. Relación entre las derivadas de una función y su inversa. Entonces, esta parte de trabajar una función y su inversa, la vemos claro de manera algebraica, hacemos algunos dibujos, pero no avanzamos a trabajar todo lo que se pueda estudiar entre estas funciones. Y aquí en estas aplicaciones encontramos ya esas ayudas. Por ejemplo, que ellos puedan descubrir qué es lo que sucede con las pendientes de la función y de su función inversa, ¿no? Una manera de mostrar, de probar, de descubrir qué es lo que está pasando, qué relación existe, como lo pide el enunciado en esta aplicación. Y aquí nos está ayudando porque no lo hace todo, ¿no? Nos va dando las pautas de qué es lo que tienen que hacer. Incluso los chicos lo van haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, con la herramienta tangente, haga la recta tangente a la función que pase por A y la recta tangente a la función G que pase por B, mueva A. Entonces, ellos ya empiezan a trabajarlo. Y esto es en simultáneo. Entonces, ellos están trabajando y van compartiendo sus ventanas. Entonces, uno va viendo, no solamente es que ejecuten los comandos, sino que a la vez ellos vayan expresando. Y entonces el tema del registro verbal en matemática, que es también un problema para nuestros alumnos, porque es difícil que puedan ellos verbalizar los procedimientos que ejecutan los cálculos. Entonces, generalmente cuando revisamos su trabajo en el cuaderno o en los exámenes, encontramos bastante operación, bastantes cálculos, ¿no? Ecuaciones, pero cuando se les pide que lo fundamenten, que lo expliquen, entonces ahí hay una dificultad para los chicos. A pesar de que el lenguaje oral verbal es el que manejamos para comunicarnos, en matemática no es tan fácil para ellos comunicarse en el lenguaje verbal. Hay que como que hacerse de las palabras para que puedan expresar. Y esa es una tarea que en esta virtualidad la hemos tenido muy presente,
¿Por qué? Porque sucede, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero sucede que en esta virtualidad, cuando los estudiantes tenían que resolver los exámenes, pues encontraban las ayudas en internet, ¿no? Ya encontraban por ahí los problemas parecidos, entonces siempre las respuestas estaban bien. Tenían las calculadoras, tenían las aplicaciones que resuelven los problemas y entonces los exámenes pues los hacían muy bien, ¿no? Pero luego pensamos, pero ¿cómo nosotros vamos a comprobar, a cerciorarnos que verdaderamente los chicos estén aprendiendo si todos los exámenes están pues resueltos de esa forma casi excelente, ¿no? Y lo otro es que entre ellos también se ayudan, ¿no? Porque en este tema, pues el chat y las diferentes ayudas de las redes, ¿no? Les permiten pues empezar a comparar, ¿no? Entonces, los resultados. Bien, pues entonces pensamos, ¿y por qué no vamos a pidiéndoles que fundamenten, que comenten, que expliquen lo que están haciendo? Entonces, estas aplicaciones de GeoGebra permitía que, por ejemplo, a ver, por ahí mi alumno empezaba a trabajar y aquí dice que hay que colocar la tangente a la función que pase por A, perfecto, entonces vamos a colocar esta tangente a la curva y en el punto A. Muy bien, entonces, las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se está apreciando? ¿Qué es lo que observamos cuando vamos a movilizar la tangente, cuando vamos a movilizar el punto A, ¿no? Entonces, que empiecen a explicarnos, ¿no? A expresar qué es lo que ellos pueden observar. Y claro, aquí estamos viendo un punto que corre sobre la curva, pero luego tenemos el colocar la pendiente, ¿no? Y entonces colocamos la pendiente en esta recta, colocamos la pendiente en esta otra recta y ahora comencemos a movilizar el punto A y veamos, tratemos de descubrir qué relación existe entre estas pendientes. Entonces, este trabajo, ya sea que apunte a encontrar esa relación o que nos ayude a que ellos verbalicen lo que entienden en esta situación, es mucho, porque es ayuda, porque nos están mostrando, están exteriorizando lo que piensan. Paralelo a estas ayudas, pues pueden ustedes ver que GeoGebra también tiene su ventana de cálculos, que está aquí al costado, y entonces ellos van complementando sus explicaciones. Vamos mirando, ¿no? Pero sí, ¿qué pasó aquí? Miren la pendiente, ¿qué creen que esté pasando con esta? Entonces nosotros vamos generando, formulando las preguntas para que ellos puedan activar su pensamiento, ¿no? Entonces, esta es una situación que se trabaja con esta ayuda de GeoGebra y ustedes seguramente podrán encontrar otras situaciones más en esta aplicación. Lo importante es que no debemos confundir, ¿no? Duval también lo dice, no solo Duval, porque investigadores en el tema de registros hay muchos. Duval se puede decir, un pionero dentro de lo que es el área de matemática, pero también está Bruno D'Amore, ¿no? Entonces tenemos a Mabel Paninza, tenemos mucha gente, por citar solo ellos, que yo lo tengo muy presente, las investigaciones que hacen, he leído sus trabajos, es interesante ver cómo han trabajado a lo largo de muchos años, en el caso de Duval, no solo con personas jóvenes, sino con niños incluso, ¿no? Igual que Guy Brousseau. Y el tema de las representaciones no es tomado solo en una teoría de didáctica, sino que forma parte de todo lo que represente aprender matemática, porque es ayudarnos a hacernos de un lenguaje de representación. Entonces aquí hay si pensamos en el triángulo de Charles Peirce, en el que ese tercer vértice del interpretante deja abierta la posibilidad de tener muchas ideas, muchas maneras de representar, de pensar las matemáticas con un solo objeto. Es necesario que seamos conscientes de que tenemos que darle a los estudiantes estas herramientas para que ellos puedan aplicarlas, porque todos van a interactuar con las matemáticas de manera diferente. Entonces sabemos que todos los estudiantes no tienen las mismas formas de aprender, que todos nuestros estudiantes no tienen los mismos conocimientos, pero sí podemos hacerles notar las distintas herramientas para que ellos puedan mejorar sus aprendizajes. Duval dice, no debemos confundir
no debemos confundir los objetos matemáticos, que son los números, las funciones, de repente las gráficas, las rectas, con sus representaciones, con la forma en la que escribimos, con los símbolos, con los trazos que hacemos, porque un objeto matemático puede tener muchas representaciones, es como mirar las distintas caras, ¿no? Dentro de un cubo, cada cara una forma de representación y cada una nos va a dar diferentes características de este objeto matemático. Entonces, lo ideal es poderlo conocer de las diferentes formas de representar, porque todas ellas complementan este objeto. Todas ellas nos aportan algo diferente. Y entonces, cuando los estudiantes las conocen, pueden ellos moverse muy bien en el desarrollo de estos contenidos y ampliarlos, ¿no? Y emplearlos para resolver todo tipo de problemas. Dentro de las investigaciones, bueno, hay afirmaciones de investigadores, por ejemplo, tenemos a Condillac, que es un libro bastante antiguo, que habla del lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de las matemáticas. Este libro es del año 1805, y él se refiere a la importancia de un cambio en la forma de representación, dice, por razones de economía de tratamiento. Por razones de economía de tratamiento, o dice, y lo estoy citando tal cual en el texto, o a la economía del orden heurístico, como por ejemplo usar una figura para resolver un problema de geometría. En su texto redacta de manera escrita, ¿no? Pone de manera escrita todo el proceso algebraico que se sigue para operar con exponentes radicales. ¿Cómo ha cambiado la presentación ahora? Porque si revisamos la información en algunos libros o de repente en las páginas de internet, las propiedades de la teoría de exponentes, por ejemplo, no requieren muchas de palabras, simplemente la fórmula que dice que el producto de bases iguales, y así lo interpretamos, ¿no? Producto de bases iguales es igual a la base y la suma de los exponentes, ¿no? Pero él en su texto explica, ¿no? Textualmente cómo es que se genera o cómo es que se construye, se obtiene esa propiedad. Entonces nos pide pues no perderlo, ¿no? No perderlo. Aunque él sí de alguna manera también señala, ¿no? Que por razones de orden, de economía, en un orden heurístico, se pudieran usar las figuras, las gráficas, más que el álgebra de repente para plantear un problema, ¿no? Es interesante esa postura. Luego, nos dice Gatik en una investigación, se puede evidenciar que la mayoría de los alumnos no reconocen el mismo objeto a través de representaciones que son dadas en sistemas semióticos diferentes, ¿no? Y esta idea, y la que voy a leer a continuación, ¿no? Contreras también de investigación señala que nos enfrentamos a conceptos que por su propia naturaleza son problemáticos en sí mismos, lo que hace que adoptemos posturas algorítmicas más fáciles de gestionar y evaluar, dejando de lado los problemas característicos de dicha asignatura, ¿no? Eso es un poquito lo que nosotros encontramos en la realidad, pues, ¿no? Tenemos esa tendencia al trabajo del algoritmo, del cálculo, que se continúa en la universidad, porque bastante de nuestra bibliografía producida acá para nivel superior, prioriza el trabajo del algoritmo y el cálculo, pero viendo la universidad en el nivel superior, aprendiendo del trabajo de los maestros de la escuela, observando que se habla de potenciar las capacidades, que se habla de la resolución de problemas como el medio, ¿no? Para que nuestros estudiantes aprendan las matemáticas, es que también nosotros estamos cambiando el chip, ¿no? Y pensamos que sí, efectivamente, la resolución de problemas es una buena alternativa para que nuestros estudiantes generen buenos aprendizajes, ¿no? Entonces, estas ideas de investigaciones son ciertas, ¿no? Son resultados, conclusiones de trabajos que se vienen realizando a través de temas de tesis, trabajos de tesis de maestrías, de tesis de doctorados,
que se presentan en algunos eventos y que nos dejan a la reflexión, que es importante pensar cómo estamos ayudándoles a nuestros estudiantes a hacerse de ese lenguaje matemático que necesitamos. Entonces, una vez escuché en una ponencia decir a Duval que él apostaba porque muchos de los problemas que los alumnos tienen en matemática son por no poderse comunicar en el lenguaje de las matemáticas y que el compromiso de nosotros los maestros, y creo que ya con esta partecita de repente voy terminando, es ayudarles a hablar, ¿no? Como cuando se tiene un bebé, un niño, y en casa un hijo, y le empezamos a enseñar las palabras, ¿no? Para que él comience a comunicarse. Entonces, de esta forma también es con el lenguaje de las matemáticas, enseñarle a nuestros estudiantes cómo usarlo, ¿no? Para que puedan aprender nuevas ideas. Lo que podría compartir ya cerrando esta presentación, es interesante el trabajo de GeoGebra, la experiencia que en este momento estoy llevando a cabo. Es una oportunidad muy, muy buena que se me brindó y por la cual estoy muy agradecida, porque esto nos va ayudando a crecer, vamos aprendiendo más. El uso de este programa, GeoGebra, ¿no? Es un programa muy, muy interesante, una muy buena herramienta que estamos compartiendo. Y entonces, por ejemplo, ese problema de la calculadora, ¿no? Que hace un momento les mostraba aquí en la pizarra, donde se pedía la situación 5, realice un estudio de la derivada de la función. El ver aquí en la aplicación, lo que se ha graficado es la función. En la aplicación de la web se colocaba la derivada, ¿no? Y se graficaba la derivada, pero aquí en este caso yo estoy graficando la función y acá voy a activar la opción del rastro, porque me gustaría que pudieran ustedes ver qué es lo que pasa con cómo se grafica, ¿no? Cómo aparece la función, la curva de la derivada, ¿no? Conforme el punto se va movilizando a lo largo de toda la curva, ¿no? Entonces, esto también es importante porque en el trabajo con los chicos hay una dificultad, ¿no? Y es que cuando les pedimos que dibujen la función y su derivada, entonces ellos como que el primer intento de graficarla les causa una confusión, pues, ¿no? Ver que aparece otra función por aquí, ellos dicen la derivada es una fórmula, voy a encontrar un número, pero ver que por aquí va apareciendo una curva, ¿no? Y que finalmente sí, pues es una función, ¿no? La derivada es una nueva función y que representa las distintas pendientes. Entonces, este trabajo también es interesante, ¿no? Y es importante para la construcción de lo que viene más adelante con el tema de las integrales. Entonces, estas aplicaciones, si es que lo desean, también se podrían compartir. Luego creo que lo podemos comentar, ¿no? Bien, es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, yo creo que espero sus comentarios y sus sugerencias. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Muchas gracias, Diana, por compartir toda tu experiencia, por haber compartido este contenido que resulta ser, pues, importante para poder comprender y entender, pues, estas situaciones que nos van a llevar a reflexionar sobre el diseño en nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje. Pasaremos a la segunda parte del evento, que es el bloque de preguntas. Quiero resaltar que hemos recogido durante la conferencia las preguntas de los participantes que nos están siguiendo en este evento desde la plataforma y desde el Facebook de Apinema, donde se viene realizando la transmisión en vivo. Vamos a empezar con la siguiente pregunta, a lo que viene a ser la herramienta que nos has presentado de Wolfram Alpha. ¿La recomiendas para un trabajo justamente de, digamos, ir sobre lo que viene a ser la reflexión de esta representación y los diversos tipos de representación en la secundaria? Vamos a decir,
en trabajos, por ejemplo, que impliquen funciones, ¿no? Entonces, que sí es lo que trabajamos en la secundaria. Entonces, ¿cómo utilizar este Wolfram Alpha en esta situación de las representaciones? Sí, bueno, el Wolfram Alpha tiene una utilidad, creo que lo cerré. A ver, un ratito para... Sí, es una ayuda, es una calculadora, pero bueno, hay un punto aquí que nosotros tenemos que tener también en cuenta, y es en cuanto a que no podemos ingresar las sentencias como lo haríamos como lo escribiríamos a mano. Entonces tiene un formato, tiene unos comandos para ingresarlas. En esta parte que voy a compartir, pensé que estaba compartiendo, a ver un ratito para mostrarles. Es necesario manejar, revisar, ¿no? Aquí, esta primera parte que les mostré es como una calculadora. Ya yo voy aquí haciendo un clic, como que voy explorando, ¿no? Ya los comandos, por ejemplo, yo quiero escribir la derivada, ya me aparece aquí para que yo ingrese la variable. De repente quiero trabajar una integral, me aparece el formato para ingresar la integral, ¿no? Aquí tenemos los límites. Y si quiero explorar otras cosas sobre otros temas, pues también tengo en esta parte de acá, miren, tenemos aquí matemáticas elementales, tenemos álgebras, tenemos para graficar, ¿no? Y estoy ingresando aquí algunas opciones, ¿no? Es una inquietud, ¿no? Sería de un poco revisar el contenido de los diferentes espacios que nos da. Bueno, aquí ya lo he puesto en español porque estaba en inglés, entonces aquí ya para poder ir trabajando hay ejemplos para resolver ecuaciones, para factorizar, para hacer simplificaciones, miren, trabajan con funciones racionales, con matrices, todo lo que hace una calculadora y en todos los temas. Mire, por ejemplo, hay temas para trabajos de nivel matemática superior, como el tema de trabajo de grupos, teoría de campos, pero creo que sí, los maestros somos muy creativos y con las herramientas que encontramos hacemos maravillas. Lo importante es empezar a mirar las ayudas y para poderlo manejar y aplicar aquí en las clases. Dejo de presentarlo. Gracias, Diana, por la herramienta, y justamente como nos has comentado, pues resulta ahora de nuestra parte explorar y ver cómo utilizar esta herramienta. Hay otra pregunta, y ya es con respecto a este ciclo de modelización que presenta 4 fases. Nos pregunta si es posible alternar esa secuencia, es decir, se podría formular un problema matemático haciendo que el estudiante primero interprete o relacione con un caso de la vida real en general o una conclusión de ello. O sea, ¿es posible hacer esto o necesariamente se tiene que seguir la secuencia? Es la pregunta. No, claro, es posible. Y no necesariamente la secuencia va en el orden. El ciclo de modelización puede comenzar, incluso eso va a depender mucho del nivel de conocimiento de los estudiantes, de su habilidad. Cuando los alumnos es primera vez que trabajan con esta estrategia, habrá que llevarlos de la mano, pero el ciclo puede dar 1, 2, 3, 4 vueltas o más, o podría empezar no necesariamente del problema real, porque hay alumnos que, bueno, tienen una base, un conocimiento y muy bien pueden pasarse ya a la solución del problema matemático. Podrían pasarse directamente a la solución, volver un paso atrás, nuevamente avanzar. Y en cuanto a la tipología de problemas, eso también es interesante porque no es solamente para trabajar con problemas que sean de contexto. Existe dentro de la tipología de problemas los problemas puramente matemáticos, los problemas de demostración matemática. En la universidad abordamos en los ciclos superiores problemas en los que ellos tienen que hacer pruebas, tienen que hacer demostraciones de teoremas, y en un primer momento no vienen las ideas para hacer esas pruebas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como me decías en la pregunta, quien ha formulado la pregunta, muy interesante, la pregunta muy buena, porque es justamente lo que hacemos, poner algunos ejemplos
prácticos, de repente algunos ejemplos sencillos y conocidos para que vayan despertando las ideas, ¿no? El tema de la estrategia de resolución usando la modelización matemática la compartí porque es parte de la estrategia de trabajo pero no pierdo de la vista de que la atención en esta ponencia era el tema de los registros, ¿no? Pero ¿cómo es que trabajamos los registros? ¿Cómo es que ayudamos a los estudiantes a manejar estos registros? Entonces tiene que haber una estrategia para trabajarlos. Entonces, la modelización matemática me gusta mucho y yo veo que mis alumnos se sienten cómodos, aprenden. Y en cuanto a la bibliografía, pues hay muy buena bibliografía que yo creo que podrían también los maestros de secundaria emplear, ¿no? Hay libros de precálculo que son muy buenos en cuanto a aplicaciones y que los podemos descargar, están en la web. Bueno, si luego va a haber alguna manera de compartir, podríamos compartir enlaces de estos libros que se pueden descargar, donde podemos encontrar bonitos problemas que podemos incluso bajarlos en el nivel para que nuestros estudiantes los trabajen en clase. Gracias, Maricel. Sí, así es como nos dices, ¿no? Justamente en los diversos niveles en los que se está brindando la enseñanza es buscar justamente estos problemas que nos permitan hacer la modelación y conlleven pues a que los alumnos puedan hacer estos diversos registros de representación. En la presentación tomaste dos cuestiones, lo que es definición de un concepto matemático y el objeto matemático en sí. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? A lo que se refiere, repito, definición de un concepto matemático y el objeto matemático en sí, o hace referencia de lo mismo. Es el mismo, sí. Nosotros hablamos de un objeto matemático para referirnos a las fracciones, a las funciones, a las derivadas, ¿no? Le llamamos el objeto matemático. Muy bien. Con respecto a lo que viene a ser ya la parte de la investigación, ¿no? Que esto se podría aplicar pues en un trabajo de un enfoque de tipo cualitativo para identificar justamente estas diversas representaciones. ¿Qué otra teoría de la didáctica de la matemática se podría complementar con la de Ducal para marco teórico? Sí, bueno, actualmente en las tesis que se están realizando en las maestrías de educación aquí en la universidad donde yo laboro y que tengo a cargo, estoy asesorando, estoy trabajando en este tema de la teoría de registros con maestras que enseñan en primaria. Te comento, por ejemplo, hay una investigación ahora poco de una maestra que está trabajando sobre fracciones con los niños de quinto o sexto grado de primaria. Entonces ella ha construido unos instrumentos, un instrumento para ver si sus estudiantes reconocen las fracciones en los distintos registros, y otro instrumento para ver cómo es que ellos realizan las operaciones de tratamiento, de conversión entre estos registros. Entonces, es una tarea interesante. El tema de la virtualidad, claro que nos ha detenido un poco porque no se tiene a los alumnos en el aula. He visto trabajos de registros que se hacen sobre funciones también, funciones matemáticas, sobre funciones trigonométricas. Particularmente yo hice mi trabajo sobre el tema de derivadas, pero la teoría de registros está dentro de una teoría, un modelo bastante interesante ahora y que yo los invitaría a revisar, que es el modelo del MTSK, que es el modelo del conocimiento del profesor de matemática, ¿no? Y es parte de ese modelo, gran modelo, que en realidad abarca pues todo lo que el maestro tanto debe saber en la parte matemática pura como en la parte pedagógica, didáctica, y dentro de ello está como una categoría, están los registros de representación. Esto porque los registros permiten pues la comunicación de los estudiantes de matemáticas. Muy bien, muchas gracias Diana por la presentación, que ha sido muy provechosa para poder ampliar pues nuestros conocimientos que tenemos sobre la comunicación y representación de ideas matemáticas que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Te invito para que puedas despedirte de nuestro público y luego pasar a nuestro cierre.
Bien, muchas gracias a ustedes, a Maricel, al equipo que ha organizado, Gina, nuestra presidenta, y sobre todo a ustedes, maestros, por acompañarme en esta tarde y la intención es pues comentarles un poquito de lo que estamos haciendo y compartir esta experiencia que vamos en este momento, en este contexto, estamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Yo muy contenta de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Estimados profesores, en nombre de APINEMA, saludamos a los participantes que se inscribieron a este evento de los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Libia, México, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Y por supuesto, damos un saludo a los docentes de las diferentes regiones del Perú que en este momento nos están acompañando, docentes del norte, del centro, del sur y oriente de nuestro Perú. Les recuerdo que a APINEMA podemos encontrar en las diferentes redes sociales, estamos en Facebook, en nuestra página web, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal YouTube APINEMA, donde pueden encontrar los diferentes videos de los eventos que se han realizado anteriormente. Los invitamos también este próximo martes 26 de octubre a las 6 p.m. para la videoconferencia, los registros de representación semiótica y la enseñanza de las matemáticas a cargo de la expositora María José Ferreira da Silva. Están cordialmente invitados, valioso aporte que nos va a dar María José. Estaríamos muy agradecidos como hoy que nos puedan acompañar y también pues compartir tanto sus inquietudes y preguntas a lo largo de la disertación. En nombre de APINEMA agradecemos su participación y les deseamos una excelente semana. Muchas gracias.